Introducción al análisis del derecho. Carlos Nino, capítulo 1, la definición de derecho. En este capítulo 1 del libro Introducción al análisis del derecho de Carlos Nino, lo primero que nos vamos a encontrar es la pregunta de qué es el derecho. Y Nino nos va a decir que hay ciertos inconvenientes para definir el término derecho. El primero de ellos es la ambigüedad, ya que esta palabra, la palabra derecho, tiene varios significados relacionados estrechamente entre sí, es decir, que tiene el peor tipo de ambigüedad. Son varios significados y que aparte de eso están estrechamente relacionados entre sí. El segundo inconveniente con el cual nos encontramos es la vaguedad de esta palabra, es decir, que no hay propiedades que deban estar presentes en todos los casos en que se usa esta palabra. Y finalmente, la carga emotiva que posee esta palabra. Es una palabra con significado emotivo favorable. Entonces, para definir el derecho nos encontramos con estos tres inconvenientes: la ambigüedad de la palabra, su vaguedad y la carga emotiva positiva que representa. Finalmente, vamos a decir que desde el punto de vista objetivo, el derecho es un ordenamiento jurídico o sistema de normas con el fin de resolver potenciales problemas entre las personas. Desde el punto de vista subjetivo, es una facultad, una atribución o un permiso. Y desde el punto de vista de la ciencia del derecho, es el proceso de investigación, estudio de la realidad jurídica. Y avanzando en este capítulo 1, vamos a encontrar las distintas versiones que existen y las formas de interpretar el derecho, que son el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Y Nino nos va a decir que esta polémica entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico gira alrededor de la relación entre derecho y moral. Desde un punto de vista simplista, diríamos que el iusnaturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre derecho y moral y el positivismo jurídico niega tal conexión. Para ello, Nino nos va a proponer un caso simulado, es decir, que no es real, no pasó en realidad de esta manera, con lo que hubiera ocurrido en el caso del juicio a los jerarcas nazis. Nos presenta los crímenes atroces que cometieron los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y una vez finalizada la guerra, las naciones vencedoras someten a juicio a los jerarcas nazis. Finalizado el juicio, los defensores, los abogados defensores de los nazis, van a decir que sí, que los acusados cometieron todos esos crímenes que son detestables y aberrantes contra la humanidad, pero que lo hicieron en el marco de un sistema normativo, es decir, que tenían el permiso de hacerlo y en algunos casos estaban obligados a hacerlo. Ante esto vamos a tener tres jueces que, de acuerdo a su ideología, van a fallar de manera distinta. En primer caso, el juez Sempronio, que es un iusnaturalista, va a hablar sobre el derecho natural. El derecho natural está integrado por el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, etc. Y dice que las normas dictadas por los hombres solo son derecho si no contradicen al derecho natural. El segundo juez, el juez Cayo, que es un positivista ideológico, va a hablar sobre la validez de las normas dictadas por los hombres. Y dice que las leyes nazis eran válidas y no se puede condenar a quienes estaban alcanzados por ellas. Finalmente, el juez Ticio, que es un positivista metodológico, habla sobre el valor moral como punto de partida del derecho. Y dice que en determinados casos, los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. Es decir, que la obligación de obedecer normas jurídicas proviene de normas intrínsecamente obligatorias, que son aquellas de una moral crítica o ideal. Analizando esta placa, podemos ver que, a pesar de que el juez Ticio es un positivista, habla también sobre un valor moral como punto de partida del derecho. Entonces, aquella definición simplista que vimos en la placa anterior no es tan
real como parece serlo. Y vamos a analizarlo a partir de este momento. El justnaturalismo dice que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral. Y sus dos tesis son que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana, y que una norma no puede ser calificada de jurídica si contradice aquellos principios morales o de justicia. Hay distintos tipos de justnaturalismo. Los más conocidos son el teológico, cuyo principal exponente es Santo Tomás de Aquino, que va a decir que el derecho natural es originado por Dios. El segundo tipo es el racionalista, que dice que el derecho natural deriva de la naturaleza o estructura de la razón humana. Este tipo de derecho surge con el iluminismo, que se niega a pensar que depende de que el derecho natural deriva de Dios, y nos va a decir que deriva de la naturaleza o estructura de la razón humana. Finalmente, el historicista, que dice que el criterio para determinar lo bueno y lo malo depende del curso de la historia. En cuanto al positivismo jurídico, vamos a tener distintos tipos. El primero de ellos es el positivismo lógico, que habla sobre un escepticismo ético, y dice que los juicios éticos son subjetivos y relativos, no existen principios morales asequibles a la razón humana. Es decir, hay principios morales, pero no todos los seres humanos tienen los mismos principios morales. El positivismo ideológico dice que el contenido de las normas del derecho positivo debe ser aplicado por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Ahora bien, este positivismo ideológico tiene un principio moral, que es respetar al derecho positivo. Y está muy relacionado con el formalismo jurídico, que hace referencia a las normas, y dice que el orden jurídico es un sistema autosuficiente capaz de proveer una solución unívoca para cualquier caso concebible. Finalmente, el positivismo metodológico o positivismo conceptual dice que en determinados casos los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas, cuando ellas sean demasiado injustas como para ser obedecidas. Un sistema normativo es considerado como tal aun cuando esté en contra de ciertos principios morales. Es decir, que como podemos ver, el positivismo jurídico también habla sobre una relación entre el derecho y la moral. La relación que establece, por ejemplo, el positivismo metodológico es que en ciertos casos, cuando un sistema normativo sea demasiado injusto, los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas, pero no por ello esas normas dejan de ser jurídicas. Bien, el justnaturalismo diría que ese sistema no es un sistema jurídico por estar en contra de esos principios morales. En cambio, el positivismo metodológico dice que sí es un sistema normativo, pero que los jueces estarían obligados a desconocer esas normas jurídicas. Y avanzados en el curso de la historia, sobre mediados y finales del siglo XX, surge el planteo del realismo jurídico, principalmente en los países de América del Norte y los países escandinavos. ¿Cuál es el planteo del realismo jurídico? Bueno, un escepticismo ante las normas, que es una reacción extrema contra una actitud opuesta, el formalismo ante las normas y los conceptos jurídicos, y va a ser un examen crítico del realismo, que dice que el derecho es un conjunto de decisiones judiciales, y hay dos tipos. El extremo, que dice que el derecho debe ser analizado con los ojos del mal hombre, interesado en las consecuencias de su conducta, y el moderado, que habla sobre el juicio probabilístico, que tiene una base el pasado y se presenta para el futuro. Es decir, que el derecho sería más que nada una probabilidad de que un determinado juez falle de una determinada manera.
En esta ocasión hablaremos de la enmienda sobre las competencias de la Contraloría General del Estado. Primero conozcamos qué es. Es el organismo superior de control de los recursos de las entidades del sector público. ¿Y qué se quiere lograr con la enmienda? Que se defina su rol, aclarando su función como ente de control de los recursos públicos, más no como gestor de auditorías de gestión. Precisando las competencias de esta entidad, su gestión será más eficiente, controlando los recursos públicos para precautelar su uso efectivo en beneficio de la sociedad. No te dejes engañar. Las enmiendas son parte de un proceso de evolución y mejoramiento del Estado. Son para el bien de todos. Infórmate, conoce y opina. Vivamos en democracia. Created using Powtoon.